Foros relativos a Cantabria Futuro que organiza el Diario Montañés. En el primer lugar, lo que me gustaría empezar es comentando, introduciendo el foro, introduciendo a los participantes y, desde luego, un poco el tema estrella, que es cómo atraer empresas a Cantabria, ¿no? Me gustaría, en ese sentido, introducir a los ponentes. En primer lugar, voy a comenzar por mi derecha, por Francisco Javier López Mascano, consejero de Industria, Turismo e Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria. Buenos días. Buen día. Después, en este caso, continuando por mi derecha también, Marta Alonso, CEO de SAIME. Buenos días. Buenos días. Después, continuando por mi izquierda, Carmen Ularraga, presidenta de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Torlavega. Carmen. Buenos días. Buenos días. Y después, finalmente, en este caso, Óscar Sánchez, director comercial de empresas del Banco Santander en Cantabria y Asturias. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer su asistencia por parte del Diario Montañés, agradecer también lo que es la colaboración de los patrocinadores de este foro de eventos que comienzan hoy, de Cantabria Futuro, a la Consejería de Industria, Sodercan, la Cámara de Torlavega, en la cual nos encontramos, el Ayuntamiento de Torlavega, territorio, en este caso, rural inteligente, y, por supuesto, que también nos acompaña en este caso, el Banco Santander en la colaboración de este tipo de foros. Bueno, en ese sentido, lo que vamos a pasar a abordar hoy, y agradeciendo su asistencia, su seguimiento, es un foro en el cual hemos planteado como gran pregunta general no solamente si es importante la atracción de empresas a Cantabria, sino sobre todo la clave es el cómo, ¿no? Cómo atraer esas empresas a Cantabria, ¿no? Entonces, un poco simplemente a modo de contexto, si me permiten, lo que tenemos es una comunidad autónoma en la cual tenemos un número de empresas que aproximadamente ahora está un poquito por debajo de las 12.000, un número de empleados medios, porque tenemos muchas pequeñas y medianas empresas, de 14, un promedio de antigüedad de las empresas cántabras también, en los últimos datos precisamente de 14 años, un 93% de sociedad limitada, 90 nuevas empresas que se incorporan al mes, pero también ahora un poco el problema de las comparaciones interanuales. Tenemos que, en los últimos datos que consultábamos para presentar el foro, se incrementaba un 200% interanualmente la creación de empresas, pero por otro lado la disolución, en este caso, también era un poquito bastante por encima, ¿no? Entonces, ese crecimiento vegetativo de las empresas en Cantabria nos hace que tenemos que recuperarnos, atraer empresas en este caso, pero vamos a empezar un poco en este debate, que ya digo, en la primera parte general participarán en todo momento las 4 personas que me acompañan, los 4 ponentes, y luego en la segunda parte daremos paso a los invitados también, que luego les presentaré, que nos acompañan en el público, ¿no? Entonces, ya digo, en un contexto como el actual, hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros también leíamos que parece que se van a aprobar medidas para reducir un poco los límites económicos para constituir una empresa. Se habla incluso de que cueste solamente €1, de que sea menos de 10 días. Toda esta idea de bajada de trámites burocráticos nos hacen plantearnos una siguiente primera pregunta que les voy a pasar en este caso. Ya digo, no hace falta que en todas contesten los ponentes a todas las preguntas, porque la idea es que sea un debate abierto, ¿no? Pero bueno, por empezar un poco la primera y por orden, ¿no? Si quieren empezaremos por Javier, luego Marta, Carmen, en este caso, y Óscar, ¿no? Y la primera pregunta va un poco, quizás por algo, ¿no? Como si sería un poco la introducción del foro, que no es tanto cómo atraer, sino a lo mejor también, en primer lugar, y si les parece a lo mejor algo conservador la postura, me lo comentan, cómo retener, cómo hacer que las empresas cántabras se queden, si hay empresas o sectores tractores, si falta o tenemos un storytelling, una historia, tenemos un ecosistema innovador, que hacen otras comunidades autónomas, pero sobre todo lo importante es cómo conseguimos que se quede, en este caso, consejero. La pregunta es concreta y la respuesta sucinta es harto complicada, porque casi es materia de tesis. Ya entiendo que ni las circunstancias ni el tiempo nos la van a permitir. Pero yo, si se me permite el paralelismo, creo que sucede exactamente lo mismo que cuando nos preguntamos cómo crear empleo. Yo siempre creo tener la respuesta muy clara. La mejor manera de crear empleo es mantener el empleo existente. Y aquí ese paralelismo sirve casi de paradigma.
la mejor manera de atraer empresas es retener las existentes, fortalecer las existentes y contribuir a adaptarlas a lo que la época requiere de nosotros, que es la superación de los muchísimos retos que tenemos planteados. A mí me recuerda lo del poema, lo de Invictus. Por primera vez en nuestra historia, siquiera parcialmente, somos dueños de nuestro destino. Siquiera parcialmente, porque nos movemos en un contorno global y universal, en el que las decisiones no nos corresponden a nosotros. Pero habitualmente se responde a esa pregunta, ¿cómo atraer empresas? ¿Hace falta suelo industrial? Pues mire usted, es uno de los requisitos, pero probablemente no sea ni el que ostente la prelación ni siquiera la prioridad. Hay que tener suelo industrial, efectivamente. Pero antes de tener suelo industrial, antes incluso de tener energías garantizadas, pues nos movemos en un entorno en el que muchas de nuestras empresas no pueden acometer sus ampliaciones porque no tienen la energía garantizada. Hay que tener muy bien definidas otras líneas de actuación. Y para mí la fundamental es que todos hemos de ser conscientes de la época que nos ha correspondido vivir, que es una época de profundos cambios, de grandes transformaciones y en la que, por obvio que resulte, empezamos a construir nuestro futuro. Y de esa construcción de futuro no podemos descolgarnos, porque desapareceremos hasta incluso en los entornos globales en el que nos movemos, ser aniquilados por nuestros competidores. De manera que hay que hacer un esfuerzo entre todos los agentes, en una tierra que, según la Organización para la Cooperación y del Desarrollo, tiene criterios y características que nos colocan en situaciones de privilegio y probablemente en la que el primer motivo para atraer empresas sea la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad financiera, la normalidad. Porque al final todo aquel que presenta un proyecto empresarial lo hace ante los órganos sustantivos. Si los órganos sustantivos, que suelen ser las administraciones, no están al nivel de exigencia que las circunstancias y los proyectos empresariales requieren, mal comienzo es ese. Y al final, a lo largo de ese íter procesal, nos encontraremos con dificultades. Ese es un aspecto fundamental. Y encarar esos retos. Yo creo que el conformismo se ha vuelto subversivo y necesitamos lo que tenemos. Mucha gente emprendedora, mucha colegialidad en el desarrollo de esos emprendimientos, unos indicadores de vida muy saludables, tenemos tecnología, exportamos tecnología, tenemos una universidad tutelar de la que inexcusablemente hemos de caminar conjuntamente. Tenemos entidades financieras en nuestro entorno que están a la cabeza en ese universo global en el que nos movemos y tenemos empresas que son audaces, que es lo que se requiere, presentando proyectos archimillonarios y todo eso se resuelve con diálogo entre las partes. Hay unos niveles de diálogo ineludibles, que es administración europea con administración central con administración autonómica, porque al final no se nos olvide que Europa legisla para los Estados miembros y luego viene la segunda parte, diálogo entre el Estado, entre el Reino de España y las comunidades autónomas, diálogo entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales, diálogo con nuestras empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que las empresas y quienes proyectan de manera, como decía antes, audaz su futuro, que es un futuro inmediato entre el año que vivimos y los próximos 3 o 4 años. Lo que no suceda en esos 3 o 4 años ya no sucede antes del 2040. Más que necesitar apoyos financieros, más que necesitar una política de subvenciones, lo que necesitan es que compartamos con ellos conocimiento, que compartamos tecnología, que caminemos juntos con ellos, que nos dejemos asesorar por ellos en aquella materia en la que
la parte privada, que hay muchas materias, sabe más que la pública, y que aprendamos de aquellos que nos pueden enseñar. Y después de hacer todo eso, y ya entiendo que mi momento se va acabando, después de hacer todo eso, seguramente al tiempo habremos resuelto las cuestiones inherentes a la digitalización, a la conectividad, a la competitividad, a la especialización, a la innovación, etcétera, etcétera. Y luego ya sí, después de eso hablaremos de energía, de suelo industrial, de políticas fiscales, de financiación, etcétera, etcétera. Pero me parece que solo después de eso, porque si no perdemos el tren del futuro inmediato, que es lo que nos es dado crear pensando en la generación presente y en las generaciones venideras, que es nuestra obligación. Muchísimas gracias, Javier. Marta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo conseguimos retener a nuestras empresas antes de que entremos luego en cómo va a traerlas? Viendo una visión más desde el campo que me toca, de las pequeñas empresas tecnológicas, yo creo que una de las claves es el talento. El talento entendido como una combinación de conocimiento, pero también de esfuerzo y de actitud. Y creo que en ese sentido en Cantabria tenemos un entorno con una calidad de vida muy alta, una universidad que es fuerte en muchos ámbitos, y fomentando ese talento, ese conocimiento, ese expertise en muchas áreas, conseguiremos atraer alrededor de ese talento empresas. Y que con esa calidad de vida y con ese entorno que tenemos en Cantabria sea un foco de crecimiento económico. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Carmen, también la misma pregunta. ¿Cómo cómo retenemos las empresas? Sí, además yo creo que estoy de acuerdo con el consejero. Lo primero que hay que hacer antes de atraer es mantener las que tenemos y apoyar la estructura empresarial que tenemos. Bueno, yo diría que para mantener las que tenemos, la palabra es apoyarlas a la competitividad. Hoy en día las empresas, pues quizás más que nunca por la situación que vivimos, se enfrentan con un mercado muy competitivo, se enfrentan con un mercado en el que además no todas las empresas están jugando en la misma partida. Algunas multinacionales se encuentran, o nos encontramos, en este caso yo también me doy un poco por aludida, nos encontramos con unos mercados en que el producto es el mismo, pero las condiciones de partida no son las mismas, los precios de coste en unos países y en otros, sobre todo ligados a la legislación vigente en cada país, no son las mismas, pero después cuando nos encontramos en el mercado, lo único que cuenta para el cliente, y es lógico, es el precio de ese producto en el mercado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es analizar la composición industrial o de empresas que tenemos en Cantabria, ver cómo están desde el punto de vista de competitividad y qué necesitan para seguir siendo competitivas, porque partimos de la base de que cualquier empresa, si no es competitiva, tiene los días contados. Yo creo que ningún empresario trabaja para perder dinero, ¿eh? El empresario está para asumir riesgos y también para obtener un beneficio y dar trabajo. Entonces, si las empresas de Cantabria no son competitivas, tenemos que saber que esto tiene un fin. Pero es que si no son competitivas las que están ahora, no van a venir otras, porque lógicamente el empresario conoce cómo está el mercado y conoce cuáles son los lugares que atraen para implementarse. Con lo cual yo diría, reforcemos lo que tenemos, que no es poco, reforcemos esa competitividad de las empresas que tenemos, y eso va a ser el primer tractor para que otros vengan. Entonces, una vez que lo que tenemos funcione, sí que podemos hacer ese trabajo de atraer otras inversiones que bajo mi punto de vista estamos en el momento oportuno, porque ahora parece ser que sí que hay dinero. Ahora hay empresas que han ganado mucho dinero, como en todas las crisis, pues esto ocurre, y ahora están analizando en qué lugares van a invertir. Y tendríamos que ser capaces de posicionar Cantabria en el mapa económico y empresarial para que esas inversiones que se van a realizar pongan el foco en Cantabria. Y eso sí que ya es una labor nuestra. O sea, tenemos que poner Cantabria en un foco, que lo es, por ejemplo, desde el punto de vista de turismo, y aquí tenemos en este caso al consejero de ambas ramas, pero ahora nos toca también poner Cantabria, ciertos lugares de Cantabria. Estamos en Torrelavega y, lógicamente, Torrelavega es una ciudad pues eminentemente industrial, lo hemos sido y lo seguimos siendo, pues tenemos que hacer valer ese potencial que tenemos industrial de Cantabria, insisto, en ciertas zonas de Cantabria, venderlo, hacer valer esos potenciales y atraer esas empresas a Torrelavega. Y ahí, bueno, pues desde la Cámara sí que estamos trabajando codo con la Consejería de Industria, también con el Ayuntamiento de Torrelavega y con las empresas, para de una vez ya algo que se había hablado mucho pero que todavía no se había consolidado, que era
crear nuestra imagen de marca de Torrelavega y de su región y su comarca, que al final es una imagen industrial. No quiere decir industrial que tenga que ser solamente la industria que ya está presente, sino que estamos hablando de otro tipo de industria, pero eso lo tenemos que poner en el mapa, lo tenemos que hacer valer y atraer esa industria a Torrelavega. Y ya para finalizar, vendiendo también que somos, por suerte, infinitamente bellos y diferentes y cada vez más, bueno, pues tanto los trabajadores como los talents, lo que se busca no solamente es trabajar en dónde, sino trabajar en un nivel en el que te dé calidad de vida. Y ahora con el teletrabajo todavía más. Tenemos la gran suerte de que eso lo tenemos por naturaleza. Y estar trabajando en una empresa ubicada en Cantabria y que a la vez a 5 minutos te sales de trabajar y te vas a la playa o en invierno un poquito más, pero te vas a hacer esquí, eso no se paga con dinero. Entonces yo creo que tenemos mucho potencial y ahora lo que nos hace falta es creérnoslo todos y todos juntos ponerlo en el mapa. Bueno, y finalmente, Óscar, ¿cómo lo ves también? Bueno, realmente la respuesta sería fácil, ¿no? Desde el punto de vista de una entidad financiera, pues la forma de que las empresas se queden en Cantabria aparentemente sería financiarla, ¿no? Pero yo creo que es un rol bastante básico desde el punto de vista financiero. La realidad es que yo creo que el punto fundamental a la hora de abordar la situación del futuro de Cantabria es, primero, que las empresas que estén se desarrollen, ¿no? No podemos permitir crear un ecosistema si lo que está no es capaz de desarrollarse y ir a más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del rol financiero o el ámbito en el que yo me muevo, pues creo que fundamentalmente la transformación que existe y que ha venido con la crisis sanitaria, que está transformando toda la economía, es el hecho de que las capacidades financieras de las compañías tienen que transformarse. Tú mismo lo has comentado. La media de una compañía de Cantabria tiene 14 empleados. El nivel de cualificación, especialización de sus departamentos financieros no es el que puede tener una gran multinacional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Bajo mi prisma es aportar toda la capacidad, ¿de acuerdo?, que el sistema financiero tiene para que la economía cántabra se desarrolle en el mundo, ¿no? O sea, tenemos que abrir líneas de colaboración con otros países, con la capacidad que permite una entidad financiera, pues, moverse con todas las unidades de negocio que tenemos y dar la capacidad, bajo mi prisma global, que igual una pequeña pyme pues no es capaz de conseguir por su moto propio, ¿no? Porque ni siquiera se plantea la capacidad nada más allá de ir a ver el mercado que no sea solo el cántabro, ¿no? Y por otro lado también a transformar su relación con sus actores, ¿no? En el mundo mayorista nosotros estamos viendo fundamentalmente que desde hace mucho tiempo pues ya no existe financiación, por ejemplo, circulante desde el punto de vista de descontar, ¿no? Allí todos se mueven por garantías y la capacidad es, el flujo está en trabajar todo lo que son las partes de financiación de proveedores, de confirming, de dar garantías a tu proveedor para comprar y tener materia prima, que hoy por hoy sabemos que es uno de los grandes problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y el hecho de transformar también la fuente de financiación a las compañías para que sean capaces de dotar líneas de financiación con calidad para sus proveedores, pues da siempre una robustez a la economía cántabra y a la empresa cántabra, pues permite que en un futuro pues esa economía sea sólida y se pueda desarrollar hacia afuera, ¿no? Yo creo que fundamentalmente ese es el rol, no solo financiar, sino transformar la estructura de financiación de las compañías en Cantabria. Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, entonces, como tenemos un poco diseñado lo que sería el tablero de juego, vamos a pasar un poco ahora, siendo ambiciosos, ¿no?, a lo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguimos, en este caso, atraer empresas? Entonces, aquí me gustaría un poco plantearos a todos si al final, ha comentado Marta el tema del talento, ha comentado Javier el tema de estabilidad, Óscar y Carmen, tenemos en este sentido que atraer talento, tenemos que ser líderes en ese sentido, coger una bandera, ¿no?, determinados sectores en los cuales Cantabria puede atraer esas empresas. Habéis comentado también la importancia de la estabilidad jurídica, fiscal. Las empresas también compiten. Hoy probablemente se aprueba la mayor oferta de empleo público de los últimos años. También compiten en esas ayudas, ¿no?, con la parte pública, ¿no? Este a veces binomio difícil entre lo público y el privado. Y estamos hablando de cómo atraer empresas. Y algo importante también que sería si al final Cantabria, a la hora de atraer empresas, tiene que jugar un poco para evitar deslocalización a tema de costes, a tema de precios, o lo habéis comentado también, ¿no? Tenemos que jugar al valor añadido, esa marca que comentaba Carmen. Entonces son muchas cosas, pero lo principal es por dónde tenemos que tirar y cómo lo veis cada uno y cada una en ese sentido. ¿Cómo podemos conseguir, en este caso, atraer nuevas empresas con todo esto que os digo? Tenemos que basarnos más en talento, en tema económico, en más estabilidad, más ayudas. Pues hay una especie de compendio entre lo que se ha dicho en las 4 intervenciones, que quiero creer que incluida la mía. Pero yo empezaría por añadir, si las reglas del juego de ese tablero imaginario nos lo permiten, algún comentario a lo que hemos ido escuchando, que parece interesante.
Antes de mi toma de posesión me zambullía con mucha frecuencia en todas las web, iba recabando información, intentando, sabedor de lo que podía ser mi vida en los próximos meses o años, ponerme al día. Y un día encontré algo maravilloso, una página de nuestra COE en la que se recogían, creo recordar que los nombres de 600 personas, podían no ser 600, que son ciudadanos del mundo y que están unos en Michigan, otros en Baviera y otros en Fernando Po, que son talentos formados en nuestra prestigiosísima universidad, talentos formados en Cantabria. Esa formación de esos talentos le ha supuesto a las arcas públicas un esfuerzo importante, ¿sí? Y nuestra principal obligación es hacer que vuelvan. Para mí es una satisfacción, ahora que visito empresas y que disfruto tanto como aprendo tanto como disfruto, escuchar a gente que son ingenieros de procesos complicados, ingenieros de sistemas, que dominan hasta lo indecible el software, que lo crean todos ellos, etcétera, etcétera, y les haces esas preguntas elementales. Pues ¿de dónde eres? Pues yo de Campoo. Y tú, de Trasmiera. Y soy ingeniero industrial, soy ingeniero de telecomunicaciones. ¿Y en dónde te has formado? En la Universidad de Cantabria. Eso es altamente satisfactorio, eso lo tenemos. Pero como en nuestra tierra las fortalezas, por hacer un análisis DAFO muy básico, muy de puntillas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades suelen coincidir, pues sucede que ese talento lo tenemos atomizado y disperso, pero de vez en cuando, en esta misma semana, te encuentras con una sorpresa. Bueno, pues este ingeniero que es de Escobedo trabajaba en Red Bull, en Austria, y hemos conseguido contratarlo. Hay gente que vuelve, que es nuestra vocación histórica, seguramente, ir y volver. Somos tierra de migrantes. Pero sí tenemos ese talento, que es al tiempo fortaleza y que es al tiempo debilidad. No te voy a contar, porque sería larguísimo, las dificultades que alguien que como yo se ve impelido a hacer equipo encuentra cuando recurre a esos talentos dispersos. Sí, porque las preguntas y las respuestas no son del todo seguramente esperables. No, mira, es que estoy en este sitio, trabajo en la ONU y cobro al año tantísimos dólares. Diga, bueno, pues nada, encantado de conocerte. ¿Sí? Porque es muy complicado competir. Es una nota prosaica esto, pero es importante porque es la realidad con la que nos topamos. Nosotros pusimos en marcha una iniciativa que tenía como objetivo general captación de empresas. Lo hicimos desde la consejería, a través de esa herramienta instrumental que es Odercam. Invest Cantabria. Bueno, se han interesado empresas cuyo solo nombre produce respeto, ¿sabes? Esa especie de respeto que te produce cuando escuchas el Santander. Te pones en actitud de respeto. Pues, empresas de la calidad universal de Cisco, interesadas por afincarse en Cantabria. Y sus preguntas son harto elocuentes. Ah, pero usted me está hablando de Cantabria, la tierra del Banco de Santander. Sí. Ah, usted me está hablando de Cantabria, la tierra de Altamira. Sí, es lo mismo. Ah, pero ustedes tienen en Cantabria una universidad prestigiosísima, en determinados criterios ocupa lugares de podio, lugares de privilegio. Sí. Ah, pero ustedes me está hablando de la Cantabria que tiene un puerto con relaciones y con conexiones internacionales. Sí. Y usted me está hablando de la Cantabria que tiene un aeropuerto con 25 conexiones, 13 internacionales. Sí. Bueno, y todo eso ayuda a conformar la idea de que Cantabria es esa tierra abarcable, es un ecosistema de presente con mucho futuro. Y lo tenemos que salvaguardar entre... Hay que trabajarlo y desarrollarlo. Hay que trabajarlo entre todos. Pero tiene que ser un trabajo
muy conectado, muy cohesionado, muy transversal entre todos. Farid, si me permites un comentario, sí. Estando totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo solamente añadiría una cosa. Tenemos que tener también mucho cuidado con otro tipo de formación, que es la de la parte más obrera, la mano de obra. Claro. Lo digo porque es uno de los problemas que a nivel industrial, cada uno hablamos aquí un poquito del libro que más conocemos, el libro que conozco, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, ese talento hay que atraerle, no está mal que haya salido un poco para que conozca el mundo, pero después que vuelva a casita, que aquí le hemos formado y le queremos tener en casa, pero tenemos un problema importante con la formación profesional. O sea, tenemos un problema porque hoy en día, igual conseguir un ingeniero, igual está fuera, pero igual le traemos, igual hay alguno aquí también, porque tenemos esa buena universidad o esas universidades cerca, pero conseguir un buen mecánico, conseguir un buen electricista, como yo digo, alguien lo tiene que hacer, porque de momento los robots ya están por ahí, pero también os puedo asegurar y por conocimiento directo que los robots también se confunden. Yo estoy encantada. Cada vez que encuentro el error de un robot, digo, ¿no lo veis? Si ya os lo decía yo, que este es tonto. No. Y todo el mundo se ríe. Si este hace lo que nosotros le decimos, o sea, es un poco la risa, ¿no? Pero es verdad, un robot le tienes que programar. Y si está mal programado, lo hace mal. Y si no hay nadie que sea capaz de analizar el error, pues el error se repite. Entonces, ahí tenemos la necesidad de que la formación profesional, no voy a decir que sea buena, porque yo no creo que sea mala la formación profesional, tiene que ser reconocida, porque bueno, yo por lo menos soy de la etapa en la que terminabas octavo y te daban el titulito que decía, se le recomienda ir al instituto, se le recomienda hacer formación profesional. Entonces, al que le daban lo de la formación profesional, pues en casa le decían, hijo, es lo que hay. Entonces, eso tiene que cambiar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay que darle a la formación profesional lo que requiere la modernidad. Eso es. Pasa mucho por recuperar el espíritu de aquellas escuelas, de las empresas que tenían aquí en municipios cercanos aquí. Es que esa educación ha de ir de la mano de las empresas. Seguramente, seguro. Tiene que haber transferencia de conocimiento en las dos direcciones. Totalmente de acuerdo. Y hay que preguntar a las empresas en el ciclo de los próximos 10 años qué va a necesitar usted. Claro. Pero mire usted, yo voy a necesitar expertos en mecanizados. Y así la propia empresa se evita, que no está nada mal, se evita buscar los expertos en mecanizados en Rumanía, pongo por caso, que está muy bien, que sean bienvenidos, pero nuestra obligación estamos hablando de generar talento y generar talento alrededor de las empresas que tenemos. Pero a mí lo que más pena me da, y además es que lo vemos, y es una pena, lo que más pena me da es que hay mucho conocimiento de todos estos trabajos más manuales, que es que se lo lleva la persona que se jubila. Es decir, hay gente muy formada, pero que le ha formado el día a día del trabajo, porque eso no se aprende ni en la universidad, ni se aprende en la formación profesional. Tú aprendes unos conocimientos básicos que después te van a ayudar a desarrollarlos y a mejorarlos. Entonces, toda esa parte mágica, el saber, como yo digo, a qué botón hay que darle para que no se pare la fábrica, eso lo sabe la persona que lleva 40 años. Y si no hay esa posibilidad de formación in situ, eso se pierde. Y llega un momento en que hay cosas que hay que empezar de nuevo porque se ha perdido. Entonces, ahí, por ejemplo, y un poco con lo que estaba diciendo Javier, tiene que ser en la misma empresa que se dé esa formación, pero aquí a la empresa hay también que ayudarla, porque bueno, no vamos a entrar ahora en el pasado, pero ha habido momentos en que había un tipo de formación que esos alumnos podían ir a las empresas y llegó un momento que prácticamente se tuvo que dejar de hacer porque por unos problemas legales, pues al final no se podía seguir, porque es que encima tú estabas ayudando a formar y al final te costaba dinero. O sea, no, perdona, si es que le tengo para enseñarle, o sea, un mínimo puedo pagar, pero no puedo pagar el salario de una persona a la que estoy formando. Entonces, ahí hay que analizar. Hay que analizar el que hay una parte teórica de formación, otra parte práctica, como había en las grandes empresas, ¿no? Las escuelas aquellas de aprendices, y eso se tendría que recuperar por el bien del alumno, porque va a ser su futuro profesional, y por el bien de la empresa. Y si tenemos eso, van a venir más empresas, porque es que el que tú tengas mano de obra formada, que tú vengas aquí a una empresa y diga necesito 15 mecánicos, 18 electricistas, y que de repente te encuentres a que tienes el 80% de la plantilla a tu disposición, eso es un lujo. Sí, déjame blandir una lanza por mis otros colegas. ¿Puedo? Sí. Bueno, nuestro sistema educativo ha mejorado en los últimos años notabilísimamente a todos los niveles. Antes de que un alumno titule,
las juntas de evaluación se reúnen y hay especialistas que le han hecho un seguimiento a ese alumno en los años de su bachillerato, de su ESO. Y hay gente muy formada, muy capacitada para eso, y les hacen a todos un informe. Pues a usted le conviene hacer un módulo de estas características. Usted tiene que continuar con el bachillerato y su destino natural, le dicen a un tercero, es la universidad. Si es posible la de Cantabria y si no otra. Que también para eso somos una aldea global. Hemos mejorado muchísimo. Pero yo insisto que recorro las empresas, cada día me veo más gratamente sorprendido. Tú vas a una empresa que tiene entre nosotros una larga historia de 103 años y que ahora mismo es propiedad de gente de la aldea global, unos de Chicago y otros de Connecticut. ¿Y qué es lo que más valora usted? Dice, el know-how, el conocimiento de los trabajadores de esta factoría. Y eso sucede en las tierras altas, en las tierras bajas y en las tierras medias, ¿no? Y ese conocimiento, es que el conocimiento conoce de calidades, pero no de grados. El conocimiento engloba por igual al ingeniero de telecomunicaciones y al tornero, porque a nosotros lo que se nos exige es que seamos buenos en aquello que hacemos. No se nos exige que hagamos determinada actividad o que elijamos determinada profesión. Si tú eres fresador, tienes que ser un buen fresador. Y si tú eres arquitecto, tienes que ser un buen arquitecto, porque eso tampoco es nuevo, es la competitividad en la que nos vemos inmersos. Para todo eso hay que añadir otros valores, hay que ser proactivos y tener una capacidad de penetración muy acusada, porque peleamos en ese entorno. Las decisiones que nos afectan a nosotros y a nuestras empresas unas veces se toman en China, otras veces se toman en Japón. Y en ese mercado global hay que construir herramientas que nos permitan a todos competir con las mismas condiciones. Sí. Esa es la función de la normativa, de los corpus jurídicos y de los gobiernos. Y eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo? No hay secretos, ya están dichos entre todos, con esa comunicación permanente entre todos los agentes. Javier, y también lo que has comentado, yo creo que es muy importante, como has dicho, unas veces las decisiones se toman en China, otras se toman en Japón, y en ese sentido, bueno, estamos hablando lógicamente de las grandes compañías multinacionales, también es muy importante la imagen que se transmita de Cantabria a nivel internacional. Entonces, eso, bueno, a mí personalmente, como lo vivo muy de cerca, sí que, no voy a decir que obsesionada, pero bueno, sí que un poquito me tiene en el sentido de que cualquier noticia que salga en un diario, y ahora que está la información pues a la mano de cualquiera, cualquier cosa que publiquemos ahora en Torrelavega en una página web la van a estar leyendo a nivel mundial. O sea, en las multinacionales hay gente que, yo siempre lo digo, se dedican las 8 horas de su trabajo diario a leer, a ver las redes sociales. Claro. Y ellos lo que ponen es una palabra. La palabra es el nombre de su empresa, no ponen más. Claro. Y se dedican a leer todo que a nivel mundial se escribe en la que salga esa palabra. Y ahí sale desde qué bien que esta empresa está aquí, no me gusta que tal, todo. Entonces, cuando ellos tienen que tomar una decisión, lo que van a tener en su mapa de decisiones es también los pros y los contras. Y los contras va a ser el ubicarse en una región, una comunidad que no los quiere, o sea, que está en contra de. Con lo cual, si está en contra de, o sea, yo no voy de vacaciones a un lugar al que tiran con piedras a la gente que es veraneante, pues no, yo voy de vacaciones a un sitio que quieran a los veraneantes y las empresas van a instalarse a una comunidad que las acoja, que quiera que esas empresas vayan. Entonces yo creo que en ese sentido todos, y cuando digo todos estoy hablando también de la ciudadanía, ¿no? Ojito con lo que decimos, ojita, porque al final es donde voy a trabajar yo, donde voy a trabajar mis hijos. Y por ejemplo, en ese sentido, aprovechando lo que decía Carmen, Javier, Marta, en ese sentido también vamos a también reconducir el debate, si te parece también, Óscar. Estáis hablando también que hay otro territorio en el cual se juega todo, ¿no? Habéis hablado de talento, habéis hablado de estabilidad. Hay aspectos también, como por ejemplo los fiscales, que en algunas comunidades son importantes. Hay aspectos también, por ejemplo, relativos a la propia financiación, como lo veis desde el Banco Santander, en cuanto a pymes, en cuanto a empresas, financiar esa metamorfosis de la empresa para atraer ese talento. Y después, claro, estamos en un contexto en el cual
existe una manera, ¿no? Antes lo comentabais, de teletrabajar, de que tampoco en ese sentido el trabajador esté físicamente aquí. Evidentemente no es lo que comentabais del otro tipo de trabajadores en territorio industrial, ¿no? En esta colaboración que decíais con la universidad, también aquí con Torlavega. Entonces, también existe cierta fatiga digital o pandémica. Los trabajadores muchas veces no diferencian ya el horario, no contestar ahora que estamos en vacaciones, seguir contestando correos, etcétera. ¿Cómo esa amalgama, Óscar, entre oferta fiscal, oferta de financiación de una comunidad autónoma atractiva y después esta nueva digitalización, automatización, como lo quieras un poco decir, cuál crees desde tu visión que tiene que ser la apuesta para Cantabria? Yo creo que desde el punto de vista financiero hay que hacer elementos transformacionales y dejar lo que es los basics de la financiación tradicional, ¿no? Por ejemplo, bueno, no puede haber un debate, creo yo, no hagamos una webinar donde no se hable de los fondos europeos, ¿no? Hablando de ayudas y subvenciones, ¿no? Que nos hemos encontrado un poco, por poner en contexto. Al final se habla mucho y yo, pues probablemente este año he estado en, ya no sé si cientos, pero no me atrevo a decir cuántas he estado hablando de cuándo van a llegar y de qué forma, ¿no? La realidad es que, pues a España, pues en sus últimos 6 años han llegado aproximadamente, pues unos 960.000 millones de euros, contexto redondo, y que los próximos 6 años van a llegar, pues unos 1.800 millones. Eso es una realidad que prácticamente es el doble, donde ya la parte de Next Generation va a ser como 700.000 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, y aparentemente la tarta es grande y eso permitiría que las compañías, pues, si cogen esa parte, pues atraigan la capacidad de inversión, de traer gente a esa inversión y desarrollo de la misma. Claro, luego nos encontramos con el paradigma, ¿no? ¿Y eso por qué no se desarrolla? Porque a veces los proyectos no salen adelante. Pues es un tema de masas. Está revisado y está demostrado que solo el 9% de las compañías de España acometen el 80% de los fondos europeos. Y es un tema sistemático, es decir, no entramos y no permitimos que nuevas compañías entren a eso. ¿Motivos? Pues podemos esbozar 2. Por ejemplo, en España se publican al año más de 3.000 subvenciones y ayudas directas. Y en la Unión Europea 600. Entonces, vuelvo a esa empresa cántabra de 14 empleados. ¿Cuánto tiempo tiene que invertir esa empresa para poder estar, si me permitís, online y conectados a la recepción de esas subvenciones, ¿no? Yo creo que ahí los procesos digitales transforman el mundo, ¿no? Y nosotros ahí lo que hemos intentado procurar, y lo hemos hecho con la ayuda de los 55 millones de euros que ha sacado el Gobierno de Cantabria, es digitalizar un proceso en el cual pues nosotros tengamos la capacidad de que una compañía sentada en su casa de cualquier tamaño, desde el ordenador, sea cliente o no del banco, pues pueda acceder y mediante algoritmos le identifique, oye, pues mira, para tu compañía, para este sector, para esta localización, o si quieres abrir una delegación a otro sitio, o si te quieres ir fuera, tengas estas ayudas con esta probabilidad de éxito o default. ¿De acuerdo? Claro, ese aspecto, dándole un pequeño vídeo explicando cómo puedo acceder a esa financiación, lo que permite es que desarrollo de proyectos, que muchas veces hablábamos del conocimiento y la buena universidad que tenemos aquí, se desarrollen, vayan a lugar a cabo y permitan crear más empleo, ¿no? Entonces, el punto no está en tener muchos o pocos fondos. Yo creo que el punto es cómo utilizarlos y cómo permitir que se capilaricen y lleguen a la economía, ¿no? Ese es el punto fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto crítico de trabajo. Nosotros, por ejemplo, pues cuando salió la ayuda de 55 millones del Gobierno, pues a los 2 días mandamos a 2.938 clientes, y me lo sé de memoria, un acceso directo a la web donde podían entrar y pedir subvención, y ya está automatizado el proceso de ayudar a esos clientes en caso de que eso sea favorable y de podamos anticipar los fondos. Yo creo que ahí es donde aportamos realmente valor. Permitimos que la gente tenga la capacidad de acceder a los flujos, al flujo de capital que puede llegar para invertir y desarrollar a la economía cántabra. Ahí sí puedes, y ahí el proceso digital transforma el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también abordaría todo lo que son las fuentes alternativas de financiación. Vuelvo a decir que la financiación tradicional, el rol bancario tiene que cambiar, tenemos que pensar en otras cuestiones. Y nosotros, por ejemplo, pues tenemos líneas de financiación pues vehiculizadas a través de 2 fondos de inversión que tenemos en la empresa, uno es Smart y otro 3 Mares, y lo que hacemos fundamentalmente con esas líneas de inversión, pues entramos de forma distinta. Es decir, ahí, históricamente, pues la financiación se ha visto siempre cómo era, y en base a cómo era, lo que puedo acceder al crédito, ¿no? Lo que tenemos que fijarnos, yo creo, es en la persona, en su proyecto, en su desarrollo, confiar en ella y trabajar en ese proyecto, ¿de acuerdo? Obviamente, con una pandemia como la que hemos vivido ahora mismo, si eso viésemos fuera del concepto de crisis sanitaria, con los datos de una compañía en el año 2020,
quitamos ese aspecto, será muy difícil financiarla. ¿De acuerdo? Entonces, hay que empezar a hacer lo que dicen los anglosajones, es el looking forward, ¿no? Es decir, que hacia dónde va la compañía, esa mente hacia dónde va, esa generación de empleo hacia dónde quiere ir y transformar eso. Y esos vehículos de financiación alternativa, como pueden ser los fondos de inversión, que en este caso tenemos, pues permiten entrar de distintas formas, ¿no? Se puede entrar como deuda subordinada, se puede entrar como deuda privada, se puede entrar como capital en la compañía, y sobre todo eso provoca varios cambios, ¿no? No solo el hecho de que la financiación sea distintiva o distinta, ¿no? Sino el hecho de que además tengas la capacidad, al estar trabajando con la compañía codo con codo, pues un desarrollo mucho más global, ¿no? La capacidad de ver, trabajar en los buenos gobiernos corporativos, que es un desarrollo crítico para que la economía tenga un salto de calidad y vaya hacia afuera. El hecho de atraer talento, porque el proyecto puede ser muy interesante, nosotros tenemos la capacidad, a través del acuerdo de mecenazgo que tenemos con las universidades, de encontrar aquellos perfiles que puedan adecuarse mucho más, ¿no? En definitiva, yo creo que lo que hay que hacer es, nunca sin más, transformar el mundo, ¿de acuerdo?, a nuevas vías en las cuales consigamos que la economía cántabra realmente pegue salto de calidad, porque como bien he dicho anteriormente, yo creo que la parte de know-how y de experiencia y de capacidad de la gente aquí en la región es francamente potente. Si yo tuviera, que no es el caso, si yo tuviera una empresa, me ocuparía más que de contratar a un CEO, de contratar a un gestor de fondos europeos en estos momentos. Parece que es una de las profesiones de la actualidad. Hay dos profesiones por las que siento especial predilección. Una, dicho está, es la de gestor de fondos y otra es la de gestor de egos. Pero de la segunda no vamos a hablar. Vamos a hablar solo de la primera. Yo comentaba antes con unos amigos aquí presentes que pues en esta misma semana hemos sacado a convocatoria pública, o estamos a punto de sacar una plaza que es eso, gestión de fondos europeos. Una persona que en esta época de garimpeiros en que vivimos, que es una época de buscadores de oro en el mejor de los sentidos y sin ningún ánimo peyorativo en la referencia, es la profesión más indispensable. Y si trabaja por objetivos, mucho mejor. Y si cobra por objetivos, muchísimo mejor, porque nos aporta mucha tranquilidad. Aunque sea en una pyme, en una micropyme, porque te encuentras con dificultades de lenguaje. Cuando hablas de digitalización, a la señora María, que tiene un comercio desde hace 40 años en la calle de no sé qué ciudad, ella se cree que es encender el ordenador y hacer clic, y es bastante más complicado, ¿no? También en esa fase de adaptación hay que trabajar. En ese escenario nuestro de un 90% de pymes y de micropymes, que es una fortaleza y al tiempo es una debilidad, hay que conseguir que esas figuras estén presentes en casi todos los modelos de empresa, para no perder el horizonte, porque yo quiero dejar bien sentado un mensaje, porque veo que el tiempo nos es esquivo, se va acabando. Hemos dicho las 4 cosas interesantísimas que a mí me enriquecen, pero yo quiero decir otra, y es que en la ciudad en la que nos hallamos, en la comarca en la que nos hallamos, en el territorio de Besaya, históricamente hemos tenido una vocación industrial situada varios puntos por encima de todas las medias, y eso es para nosotros irrenunciable, como es irrenunciable ese abolengo industrial que tiene este sistema hermoso, infinito y privilegiado que es Cantabria. La industria aporta, por cierto, este año un punto más que el año pasado. Este año hemos crecido un punto. Ya sé que las razones las conocemos todos y puede que no sean del todo estructurales y que tengan un algo coyuntural, pero esa vocación de aportación al Producto Interior Bruto de Cantabria del 23% es irrenunciable, y es un listón que hay que superar, si se puede, año tras año entre todos, ¿no? Yo iba a añadir solo una cosa, y es que tanto los fondos europeos no han de ser solo financiadores y la digitalización no ha de ser un fin en sí misma, sino que las dos cosas han de ser transformadoras y han de servirnos para evolucionar, para ser más competitivos, para mejorar sostenibilidad y para seguir mejorando en esa evolución del talento que hablábamos antes, a todos los niveles, de un ingeniero o de un mecánico, pero seguir progresando, que no eso sea un fin en sí mismo, porque entonces dentro de X años seguiremos otra vez en la misma situación. Estoy de acuerdo.
Gracias, Marta. Vamos a pasar entonces, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De cómo retener y cómo atraer, han salido muchas ideas en el debate. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de esta jornada, en la cual les vamos a pasar a presentar a los invitados que nos acompañan. En este caso, que, bueno, en primer lugar empiezo por Fernando Garzo, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Copsesa. Luego también nos acompaña Luis Miguel González, director general, en este caso, de ITM Global, del Grupo PIDMA. Después también nos acompaña Enrique Conce, presidente de CEO de Cepime, también Nacho González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torlavega, Raúl Santos, director de Zuid Project, también está con nosotros el compañero Daniel Pérez, vicerrector de Transferencia y Conocimiento del Emprendimiento de la Universidad de Cantabria, y después también nos acompaña aquí Jesús Tortosa, director general de la Cámara de Comercio de Cantabria, y Carlos Augusto, presidente de la Cámara de Comercio de Torlavega. La idea sería, sin un orden establecido, por parte, en este caso, de todos los invitados que he citado, ¿no?, que fueseis formulando algunas preguntas, pero no, si queréis a algún ponente en concreto, pues estupendo, pero lo mejor sería que fuesen preguntas en relación con los aspectos que hemos comentado, algunos otros nuevos, pero que, bueno, que fueran también, en este caso, para los 4 ponentes, ¿no?, así también para ayudar un poco al debate. Entonces, podemos empezar por quien queráis. Sí, Luis Miguel. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo creo que después de todas las intervenciones se han tratado prácticamente o más del 90% de las cuestiones que afectan a este tema, ¿no? El consejero ha empezado la intervención diciendo que esto sería una cuestión de tesis. Y con el desarrollo de todas las intervenciones casi se ha visto así, porque en un proyecto de I+D interviene lo público, lo privado, lo financiero y lo gubernamental, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se ha tratado aquí es eso. Reconozco que a mí se me han acabado las cuestiones porque ya se han tratado muchas de ellas, las más importantes, yo creo. Lo que sí que me gustaría, y puesto que además soy una persona bastante pragmática, y he visto, y nos hemos dado cuenta todos, que lo complicado de todo esto no está en saber lo que hay que hacer, que lo sabemos, lo complicado está en cómo organizarlo. Entonces, no sé si con lo que voy a decir voy a abrir un debate o no, pero sí que me gustaría que pudiéramos aterrizar cómo empezar a organizar esto, porque evidentemente es importantísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente con todas estas variables que todos conocemos, que son fundamentales? ¿Cómo podríamos empezar a organizar esto? ¿Desde dónde tenemos que empezar? Desde lo público, que se empiecen a sentar ciertas bases organizativas a nivel público, desde lo fundamental de la sociedad, que obviamente son medidas de largo plazo, ¿no?, de que una sociedad se desarrolle, que haya crecimiento, que haya economía, que haya, bueno, pues lo que tiene que haber en una sociedad atractiva para que otras empresas empiecen, o desde lo privado, desde empresas como, por ejemplo, nosotros y Grupo ITM, o sea, ITM pertenece al Grupo PIDMA, una empresa con 26 años de historia, y estamos ya fuera de Cantabria desde hace mucho tiempo. Entonces, podemos hacer, que realmente lo podemos hacer que otras empresas, clientes y proveedores nuestros, que hagamos esa campaña de marca Cantabria, que evidentemente lo comentaba Carmen y creo que es importantísimo hacer eso, ¿no?, para que de cara al mundo generemos esa atracción con ejemplos como los que ha puesto el consejero con Cisco y otro tipo de multinacionales, y también teniendo cuidado con el tema de la financiación, porque no sería la primera vez que viene una multinacional y se va cuando se le acaba la financiación, y eso no es sostenible. Ahí está el caso de Vestas en León, por ejemplo. Entonces, no sé si inicio un debate con esto, pero sí que me gustaría que comentáramos por dónde podemos empezar a empujar esto de verdad. ¿Queréis contestar? Hombre, yo, como ejemplo, ¿no?, evidentemente no tiene por qué ser la solución perfecta, pero yo creo que, como bien has dicho, la teoría no la sabemos, ¿eh? Porque empezar ahora a analizar qué es Cantabria, cómo está Cantabria, pues lo podemos hacer, pero sería, bajo mi punto de vista, una pérdida de tiempo, porque vamos a llegar a lo que ya sabemos. Entonces, como eso ya nos lo sabemos y el tiempo apremia, porque yo eso sí que lo tengo muy claro, es unirnos. Es que el objetivo tiene que ser único. Es que vamos todos, y el consejero lo ha dicho, es que somos los que vamos a construir nuestro futuro. O sea, lo tenemos en nuestras manos. Y además lo tenemos en nuestras manos lo mismo que lo tienen en las comunidades de al lado y en los países de al lado. Si es que estamos todos en la misma situación. Y esto es el que más corra y el que mejor se venda, bajo mi punto de vista. O sea, es el que más corra y el que mejor se venda. Entonces es, primera premisa, todos juntos si el objetivo sea común. Yo creo que el objetivo común está claro. Todos juntos, yo creo que sí que se está empezando a hacer bien. Bueno, tenemos un ejemplo que no tiene por qué ser el único. Yo hablo, entre comillas, en este caso, de la casa en la que estamos, de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, en la que sí que ya nos hemos unido
lógicamente el primer actor, que es la Consejería de Industria, junto con la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Universidad de Cantabria, para trabajar en la imagen de marca. Entonces, se está trabajando, esperemos que ya pues al final de verano podamos tenerlo, y ahí lo que tenemos que hacer es poner en valor, como he dicho antes, lo que tenemos y creérnoslo, y por lo tanto ir en esa dirección. Y sobre todo, muy importante, lo que digamos y lo que entre comillas queramos vender en ese marketing, que sea verdad, porque no sería, lo peor que podríamos hacer es vender humo y que después venga alguna empresa y se encuentre que de lo que hemos dicho no vale para nada. No, humo no vamos a vender. O sea, si esto no lo podemos hacer, no lo digamos. Vamos a decir lo que realmente van a ser casos de éxito, y con que vengan dos y esas dos tengan éxito, ellas nos van a vender después. Entonces yo creo que es unirnos los actores fundamentales. Evidentemente, en este caso es la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, que representa a las empresas, tenemos la COE, es lo mismo. Todos sabemos que igual no siempre ha sido así, pero es que ahora es el momento de que sea todos juntos. Y entre todos, primero fijar el objetivo, que puede que al principio no estemos de acuerdo, pero tenemos la obligación y la necesidad de llegar a un acuerdo en ese objetivo. Y después, adelante con ello, adelante con ello. Bueno, pero yo, si se me permite, no partimos de la nada. No surge ex novo. Aquí estamos personas, o estáis personas que representáis a grupos de éxito, a empresarios en distintos ámbitos, en la construcción, en las eléctricas, en la inteligencia artificial, en el mundo académico, en el mundo cameral, en el ayuntamiento. Esa realidad en la que hemos vivido en los años pasados nos ha permitido llegar hasta aquí en estas circunstancias. Antes de nosotros no era el apocalipsis. Había reglas del juego. Había reglas del juego. Hoy somos todos más globales y locales al tiempo. Los retos y las reglas del juego son distintos, pero no son nuevos. Y la clave está en adaptarnos a esos retos y superarlos. Y de eso sabemos mucho. Y sabemos mucho todos los presentes. Probablemente aquellos que habéis alcanzado éxito empresarial sepáis más que los que hemos alcanzado un relativo éxito profesional en lo público. Pero esos retos están bien definidos. Y la época quiere de nosotros que o superamos esos retos en los próximos años, o no volveremos nuestra generación a tener otra oportunidad similar a esta hasta dentro de 25 años. Más o menos. Ahora tenemos un marco normativo que empieza a estar claro. Ya sé, y yo lo digo con frecuencia, que hay muchas incógnitas y muchísimas incertidumbres. Pero el corpus normativo básico está bien definido. Tenemos una extraordinaria relación interinstitucional. Tenemos una extraordinaria relación con todos los agentes. Somos gentes de diálogo. Somos gentes de diálogo, que somos modernos, posmodernos, lo que la época exige de nosotros. No tenemos ninguna dificultad para llegar a acuerdos. Eso tiene que hacerlo todo más sencillo y tiene que motivar los proyectos de riesgo. Teniendo en cuenta que las reglas del juego pueden ser las mismas para todos, pero la aplicación de las reglas no puede ser la misma, porque competimos desde nuestra realidad. Pero podemos ser pequeños en geografía y en extensión, pero en afanes y en entusiasmo somos los mejores del mundo, de nuestro mundo. Eso no nos lo puede quitar nadie. Y el arrojo y el conocimiento y la decisión y conocer el territorio como conocemos nosotros, eso también es nosotros todos, eso también es una fortaleza. Pero sabedores de que las decisiones que se toman en otros lugares, en todos los campos, también nos afectan. Y eso necesita medidas de justicia y medidas correctoras y medidas de diálogo. Vuelvo a lo de antes. Todos juntos, porque
¿Cómo trabajáis vosotros vuestras empresas? No es cometido mío, pero seguramente no diferirá mucho de cómo trabajo yo esa consejería que es multicefálica, que tiene muchas cabezas. Pues yo me reúno con todos y no hay ninguna diferencia entre mi director de innovación, por cierto, aquí presente, mi director de industria, mi director de comercio, mi director de transportes, con todos, con todo el equipo, y trabajamos en equipo. Trabajemos juntos, y es de lo que se trata. Y afortunadamente vivimos en una tierra tan pequeña que esto también es una fortaleza. Llamas a la puerta y te encuentras una persona con mando en plaza, pues cabe referirse al Banco de Santander, que es el que está representado, y muy bien, por cierto, dice lo que necesites. Y llamas a la universidad, lo que necesites. Y llamas a la Cámara, lo que necesites. ¿Sí? Y llamas a COPSESA, lo que necesites. Llamas a la COE, lo que necesites. Llamas a cualquier empresa, a Saime, lo que necesites. Llamas a Solvay, lo que necesites. Pues vamos a trabajar en lo que necesitamos, porque lo tenemos todos muy definido, ¿no? Vale. Muchísimas gracias. Pasamos a más preguntas. ¿Qué más preguntas tenéis por ahí? Sí, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, dar enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que estos foros hacen falta, y lo comentábamos antes tomando un café antes de entrar, hacen falta y se están haciendo y se hacen en otras provincias. Quiero decir, lo primero que tenemos que pensar para atraer empresas a Cantabria es que estamos compitiendo contra otras localidades, ¿no? Pero bueno, yo entre las preguntas me gustaría hacer un poco una reflexión personal, porque todos habéis dicho cosas muy interesantes y las que estoy yo de acuerdo, ¿no? Hemos hablado de talento, hemos hablado de conocimiento, y está aquí la universidad, que es nuestra principal fuente de conocimiento en Cantabria. Hemos estado hablando de globalidad, hemos estado hablando de decisiones que se toman fuera, y es verdad, las decisiones que nos afectan, ahora mismo todos estamos preocupados por el precio de la energía, ¿de acuerdo? Y el precio de la energía está subiendo por muchas cosas, entre otras cosas por los derechos del protocolo de Kioto. Entonces, se toman fuera de Cantabria. Pero también, aunque antes decía Carmen, que lo conocemos, hemos hablado, también decía el consejero, estoy muy de acuerdo, de que hemos llegado hasta aquí, que es que aquí tenemos el principal banco de España, que es de Cantabria. Hemos llegado aquí, hay empresa, hay tejido industrial, hay industria, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento que requiere soluciones diferentes. Hay una frase que todos nos cargamos, porque creo que todos somos responsables del mal uso que se le dio, que era el cambio del modelo productivo. ¿Os acordáis hace unos años que todo el mundo decía, estamos en la era del cambio de modelo productivo? Nunca llegó. Creo que el cambio de modelo productivo es hoy. Ahora va a llegar el cambio de modelo productivo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que tenemos que empolvar del armario la frase cambio de modelo productivo y ver cómo aportamos por el cambio de modelo productivo. Creo que hay factores que nos van a afectar en el corto plazo y nos tienen que afectar a tomar esta vez una estrategia diferente a lo que llevamos haciendo, ¿no? Estamos en un proceso, dicen los que saben, ¿no? Volátil, ambiguo, complejo, ¿no? Estamos navegando en un barco con niebla, no sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Por esto del COVID. Y luego creo que hay factores muy importantes que son exógenos a la realidad actual que tenemos, ¿vale? Como son factores políticos, y son factores económicos, son factores sociales, y podemos hablar de demografía, ¿no? Son factores regulatorios legales, ¿de acuerdo? Que luego también me gustaría romper una lanza a favor de la administración en el ámbito de la regulación, ¿no? A veces nos quejamos de que ponemos mucha burocracia y muchas trabas y que pues vienen empresas, si la administración no hace más que cumplir con la regulación que hay. No es problema de la administración, es problema de la regulación, ¿no? Tenemos factores financieros. Yo creo que estamos en el momento donde hay más liquidez que nunca en los mercados. Es el momento donde más liquidez hay, ¿no? Entonces yo creo que debemos hacer una estrategia que nos acompañe en todos esos ámbitos. Para, en primer lugar, mejorar lo que tenemos, obviamente. Es que tenemos que empezar por mejorar lo que tenemos, ¿no? Mejorar y reforzar lo que tenemos. Aprovechar este cambio de modelo productivo, esta transformación digital, esta concienciación por el medio ambiente, ¿no? Ahora todo el mundo hablamos de sostenibilidad. Yo siempre cuento el mismo chiste. El Green Deal se aprobó 2 años antes que el COVID. No es que por el COVID llegan los fondos Next Generation y nos queremos, no. Esto viene de antes, ¿no? Entonces, ver cómo todas estas cosas que nos van a impactar en los modelos de negocio de las empresas que están en Cantabria se pueden convertir en una fortaleza para hacer más fuertes las empresas que están en Cantabria y que, como decía Carmen, yo estoy 100% de acuerdo con ella, que sean tractoras de un tejido de empresas, industrial o no industrial, ¿de acuerdo?, alrededor de ellas. Entonces, a mí sí que era como una reflexión personal, pero sí me gustaría, aterrizar, como decía mi compañero, ¿no?
tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos claro el futuro. ¿Cómo hacemos para empezar a trabajar en cosas concretas, ¿no? de todos estos ámbitos? Y yo creo personalmente que esto requiere de una respuesta multisectorial, porque afecta a todos los sectores de la economía, ¿de acuerdo? Global y local, ¿de acuerdo? Porque son decisiones que estaban fuera, pero sí que tenemos que ser conscientes de dónde somos, ¿no? Porque si pensamos cuántas empresas exportan más de 50.000 euros al año en Cantabria, que es poquito, 50.000 euros, ¿no? Pues históricamente, no me he mirado el último trimestre, ¿vale?, del ICEX, pero igual me pilláis, pero históricamente era en torno a 300 de 12.000. Por tanto, estamos hablando que nos afectan las cosas globales, sí, pero tampoco nuestra economía, nuestra industria, nuestra empresa depende tanto de la globalidad. Si hablamos de mercados, hay dos mercados, Alemania y Francia principalmente, ¿no? O mayoritariamente. Entonces, realmente, la globalidad es importante, pero para 300 empresas de 12.000 y para dos mercados, ¿no? Entonces, aunque nos afecten en el día a día las decisiones que se toman fuera. Entonces, yo creo que todo eso es un cúmulo de cosas que lo único que nos falta aquí es más tiempo para poder hablar de ellas, y sí me gustaría vuestra opinión personal, que creo que nos puede enriquecer mucho a todos, de cómo bajamos esto, cómo aterrizamos esto a un plan, cómo hacemos un plan de acción, ¿no? Si eso fuese una empresa, ¿cómo empezamos a trabajar mañana? Y estoy de acuerdo que tenemos que estar todos juntos, todos unidos, enfocados. ¿Cómo hacemos para administración, parte financiera, que es importantísimo, y industria, tractora, trabaje en el desarrollo de esa nueva industria? Y no sé a quién le toca esa pregunta, porque se ha supongo. Sí, Carmen, a mí Óscar. Me recuerda, Javier. Por empezar, me recuerda a los congresos en los que hemos participado todos, algún que otro seminario, algún que otro simposium, que a punto de finalizar, en los últimos 15 minutos, todos los presentes deciden hacer una especie de juego. De esas de, ¿cuál es la palabra más hermosa? Imagina que es un congreso de filólogos, ¿cuál es la palabra más hermosa del léxico español? Y todos se relajan y todo eso, ¿no? Como si al final de este encuentro el moderador, que lo hace muy bien, nos pidiera una palabra mágica, una palabra paradigma. Pues si a mí se me pidiera una palabra, y solo una, diría innovación. Si se me pidiera dos, diría innovación y energía. Próximas, ¿no? Por exigencias del guión diría solo una, pero en la prelación, en la relevancia, muy próximas. Y yo me acojo, intento responder, aunque parezca lo contrario. Me acojo a la definición de la COTEC. Todo cambio basado en el conocimiento, de cambio hemos hablado, de conocimiento también, y mucho. Todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Esa es la definición de la COTEC. Y yo añado otra cosa. Todo cambio basado en el conocimiento que genera valor y no aporta daño. Va de suyo, que es sostenible, que cohesiona, que es respetuoso con el medio natural y todo eso. Y en eso tenemos que trabajar todos, porque todos tenemos los objetivos marcados. Eso significa que nuestra hoja de ruta la tenemos hecha. Todos sabemos a dónde queremos ir. Lo que nos falta es llegar. No es que seamos estrictamente teóricos, y todos aquí somos gentes de praxis, somos pragmáticos todos. Venimos de resolver en nuestros ámbitos. ¿Qué quiero yo? Quiero para Cantabria un futuro de esplendor. Quiero que los indicadores se cumplan. Quiero que crezcamos el próximo año un 6,5, salvo que se me corrija. Y que el siguiente un 8. Sí, ya sé que van a crecer más los que menos crecieron antes, y sí, eso ya lo sé, pero yo, como pertenezco al mundo de los optimistas, me quedo con que vamos a crecer un 6,5 y después un 8 y después un 11, etcétera, etcétera. Quiero eso, y quiero que un porcentaje muy elevado de los proyectos que se presentan en mi mesa prosperen, porque de esa prosperidad vendrá la riqueza de la tierra. Y quiero que la administración sea no una administración fiscalizadora, sino una administración tutelar. No quiero que la inspección prevalezca sobre la orientación, sobre el consejo. Quiero una administración tutelar, que camine junto a los emprendedores. Y para eso sé que hay determinadas cuestiones que inexcusablemente
tienen que convertirse en realidad. Para eso sé que en el PCTCAN necesitamos un acelerador de empresas y hay que conseguirlo. Para eso sé que en el PCTCAN necesitamos un Digital Innovation Hub y hay que conseguirlo. Para eso sé que en el PCTCAN necesitamos un centro de construcción de prototipos y hay que conseguirlo. Y para eso sé que en las líneas Crece, en las líneas Innova, los MOVES, los TIC y todo eso, tienen que ser herramientas al lado de aquellos que las necesitan. No solo por motivos derivados de esa cultura de la subvención, sino porque son herramientas imprescindibles para ejecutar los proyectos que nos van a beneficiar a todos. Y esa es parte de mi respuesta a esa pregunta. Todos sabemos qué hay que hacer. No es que solo sepamos todos la teoría, no. Sabemos cuáles son las sendas para llegar a esos objetivos y van por ahí. Y nos mostramos rebeldes, muy rebeldes. Cuando un fallo en la energía de Francia provoca un desastre en España, que eso hay que explicárselo a la gente, que hay empresas que no pueden ampliar sus instalaciones porque no tienen energía, al tiempo que les explicas que nuestra administración es tutelar, proteccionista, rigurosa, y que el que administra piensa en todo el mundo, pero también hay que explicarles lo que comentábamos antes, que es que antes decíamos Viesgo y ahora en Puridad ya no se dice Viesgo, ahora se dice EDP. ¿Sí? Estamos muy familiarizados con Viesgo y de repente aprendemos que EDP es Eléctrica de Portugal, es el acrónimo, porque el mercado es cambiante, el mercado es proactivo, mudable, como tenemos que ser nosotros. Y luego hablas con el director general o con el presidente de una empresa y te dice, no, es que Alemania no quiere esto. Oiga, Alemania no, que yo he venido a hablar con uno de Campo de Yuso. No, es que Japón nos dice que las directrices son estas. Oiga, Japón no, que yo estoy hablando con uno de Higoyo de Camargo. No, que es que China dice que tenemos que cumplir estos objetivos. Oiga, China no, que yo estoy hablando con uno de Habanillas. Queda claro, ¿no?, de qué estoy hablando. Y en esas reglas del juego y en esos retos tenemos que salir airosos. Pero a mí, lo comentaba, no sé si estoy abusando del tiempo, me temo que sí. Tenemos todavía unos minutos, pero es que quiero introducir más preguntas. ¿Sí? Lo dejo para luego. No, que acaba, no, por favor. No. Estaba comentando que por razones que casi todos conocéis, en debates tan interesantes como este, en esta misma ciudad y en este mismo lugar, he participado en muchas ocasiones durante muchos años. Y me parece que en la dinámica del debate hemos hecho aquello que estamos predicando. Porque antes estos debates terminaban, ¿cómo atraemos empresas? Hace falta suelo industrial. Y no se salía de hace falta suelo industrial. Y hoy el discurso ha sido otro, porque las gentes somos otras, ¿sí? La realidad es otra. Y todos hacemos prospección, todos, en los ámbitos locales y en los ámbitos globales. Locales en vuestras empresas, globales en nuestra región, y todo eso lo multiplicamos hasta llegar al mundo. Todo eso lo estamos haciendo y para mí es lo más sustantivo de este debate, que naturalmente está sujeto a opiniones distintas. Vamos a pasar a otra pregunta, si podemos, en este caso, Jesús y luego Enrique Conde, ¿vale? O si queréis podemos hacer las dos y vamos introduciendo también más en el debate. Hacéis las dos, ¿vale? Sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Creo que el foro es muy adecuado. Y, cogiendo la palabra mágica que recitaba el consejero de Innovación, vamos a hablar, voy a plantear un problema del que no se habla respecto a la innovación, ¿no? En Cantabria tenemos un serio problema que muy pocas veces sale a la luz, que es el envejecimiento de nuestras plantillas laborales.
La innovación, por estadística, va asociada a savia nueva, a esa atracción del talento, y nuestra plantilla laboral ronda entre los 49 y los 51 años según el sector. En Silicon Valley están 10 años por delante. 10 años por delante, imaginad Cantabria dentro de 10 años. 10 años por delante. 39 años la edad media de las plantillas laborales en Silicon Valley, ¿no? En Cantabria tenemos una empresa que empezó, voy a citarla porque creo que es bueno que pongamos ejemplos de éxito. Hay una empresa que empezó en el año 2012 en el coworking del Sardinero con 4 personas, ahora son más de 50. La edad media de sus trabajadores es de 41 años y ha ganado 4 veces el premio Great Place to Work, mejor sitio para trabajar en la categoría PYME en España. Estoy seguro que muy pocos de los que estamos aquí conocemos la empresa o sabemos quiénes son, ¿no? Son la gente de Incentro, están en la S20, donde está la pizzería Britannia allí, ¿no? Bueno, pues creo que ejemplos como ese es al que, entre comillas, deberíamos mirar, ¿no? Si lo que queremos es atraer talento, retener talento, está claro que ellos, cualquier informático que aparezca por Cantabria altamente cualificado, va a querer trabajar ahí, atraen talento y muy pocos de los que están allí se van a querer ir de esa empresa, lo retienen, ¿no? Creo que es necesario que pongamos esos casos de éxito y planteo la duda, o sea, la pregunta de qué tenemos que hacer en nuestras empresas, a quién hay que mirar o a quiénes estamos mirando, pues para poder cambiar el modelo. Si al final es cierto que las empresas tractoras de Cantabria son, pues, estas empresas centenarias de las que siempre hablamos, pero queremos incorporar savia nueva e innovación, es necesario fijarnos en esas startups. Si queréis un poco, hacemos o no, Enrique Conde, que quería también un poco preguntar y contestáis un poco a las dos a la vez. Un poco hablaba Jesús de ejemplos. Y Enrique, ¿qué nos querías comentar también? Sí, bueno, medio pregunta, medio reflexión, ¿no? La verdad que me habéis nombrado la bicha por ahí y entonces he tenido que coger el micrófono, ¿no? Lo habéis comentado y siempre que hablamos en CB de digitalización, yo siempre hablo de velocidad. Lo dijo un empresario, un directivo de una empresa, hace relativamente poco y siempre voy con ese mismo discurso. No es velocidad porque la velocidad es la que te va a permitir competir en un mundo que es que no llegas porque ya ha pasado. O sea, el futuro es ayer, es así. Y esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta ahora mismo en esta región. Y hay una cosa que es fundamental y que lo ha comentado alguien, no sé quién ha sido, ha hablado incluso de que nos quejamos del tema administrativo, ¿no? Y que la administración hace, yo creo que es un error como una casa. O sea, ahora mismo tenemos una situación de burocracia y a nivel de tramitación en Cantabria que es un verdadero empobrecimiento de la región. Es un verdadero empobrecimiento. Lógicamente, como bien ha dicho Carmen, y es que he llegado tarde y no he podido escucharte, Javier, pero creo que has dicho lo mismo, hay que trabajar unidos, no, lo siguiente, ¿no? Es clave. Es una obsesión que tengo. Yo llevo ahora 2 años como presidente de la COC PYME y para mí es una obsesión, ¿no? Ahí estamos trabajando en diferentes temas y hace relativamente poco hemos hablado con las 2 cámaras de comercio para trabajar de forma conjunta, porque cuando llego hace 2 años a este cargo, lo primero que veo es una atomización total de todos los esfuerzos que tenemos en Cantabria, una atomización total. Sí es cierto que es complicado, ¿no? Porque cuando empiezas y cuando estás hablando de instituciones, a veces hasta nos miramos un poquito de reojo, ¿no? ¿Verdad? Porque esa unión no estamos acostumbrados y nos cuesta. Pero eso yo creo que es una clave como una casa. Y ahora mismo estamos trabajando, hemos hablado también con Cámara, estamos hablando con el Gobierno regional, con diferentes consejerías, para resolver todo este tema de la burocracia y las tramitaciones, porque ahora mismo hay empresas que no vienen a Cantabria porque es muy difícil. Yo os puedo asegurar que con gran dolor del corazón de un empresario cántabro me decía que le recomendaba a una empresa que no se le ocurriera situarse en Cantabria porque no iba a tener, me salía bemoles, de poderse colocar en Cantabria en el plazo que requería el esfuerzo de su empresa. Porque claro, ¿qué pasa? Que en el momento que tú tardas 1 año, 2 años en introducirte en Cantabria, lógicamente se te ha pasado el arroz, porque vuelvo a decir lo mismo. Esto es una cuestión de velocidad. A nivel empresarial, yo soy de los convencidos de que todos los que estamos aquí, posiblemente, todos, excepto los que sois empresa y estáis como empresa, debemos ser facilitadores, debemos ser provocadores y que nuestra actuación no tiene que ser ejecutora, ¿no? Yo creo que lo ha dicho antes, lo ha dicho Javier, ¿no? Estoy mirando el teléfono porque me ha apuntado aquí la chuleta. Has comentado que
que nosotros, o sea, que la administración tiene que ser tutelar, ¿no? Y yo creo que esa es la función de la tutelar, incluso, ¿por qué no? A veces fiscalizadora en determinados aspectos, ¿no? ¿Por qué no? Pero lógicamente lo que no puedes dejar es dejar de hacer. Aquí la famosa, yo qué sé, licencia por responsabilidad, que se dé por pura responsabilidad, tenía que ser una actuación que tuviéramos todos en la cabeza. Y es la única forma de que Cantabria se apunte al carro del futuro, porque la pura realidad es que tenemos una competencia ahora mismo, aquí al lado, en Castilla y León, en el País Vasco, que nos pega 1000 vueltas en todo esto. Y no son mejores que nosotros. Y un poco en la línea que decía Marta, nosotros en COE ahora mismo estamos trabajando fundamentalmente, bueno, a nivel mundial hay 2 pautas clarísimas. Y es que son así, es que no se pueden cambiar. Una es la sostenibilidad y otra es la digitalización. Y hay 2 pautas fundamentales en las que se está trabajando. Una es el talento y las personas, y lo ha comentado Javier antes, yo creo que eso es un poquito lo que estamos intentando hacer, ¿no? De alguna forma ese talento que hay en el exterior, no solamente a nivel de España, sino que hemos empezado también a buscar ese talento dentro de España, que a veces se sienten más extranjeros que los que están en Filipinas, Y la verdad es que la acogida ha sido buenísima, porque yo creo que hay ahora unas ganas impresionantes de ayudar, o de ayudarnos entre todos, ¿no? Y yo creo que ese momento le tenemos ahora a mano, y yo creo que es el momento. Yo os preguntaría, talento y personas, y la otra es la innovación, lógicamente. La innovación. O sea, la empresa que no esté digitalizada, estoy hablando de sectores tan tradicionales como la construcción, el turismo, están estancados ahora mismo. Como no se suban a ese carro, estancado. Y además siempre digo que la digitalización antes de la pandemia era una opción y ahora es una obligación. Entonces yo os preguntaría si pensáis que ese es el momento y si realmente ahora mismo sentís, aunque Carmen yo creo que ya ha respondido, sentís que eso está sucediendo, ¿no? A mí Yo sí. sí. No. No porque me haya sentido aludido, ni mucho menos, pero en el mundo del que provengo, hablabas de velocidad. Los excesos de velocidad conducen al juzgado. Cuestión importante. ¿Por qué? Bueno, hay un cierto grado de judicialización de la vida pública que yo creo que no beneficia a nadie. Y probablemente hay mucha gente, hay mucha gente que viaje con el freno de mano puesto, en busca de las mayores cautelas. ¿Pero qué hacen los administradores? Cumplen la legislación vigente y cumplen la normativa. Eso es una obligación inexcusable. Te lo dice alguien que de velocidad sabe algo. Voy a muchísima velocidad porque mis plazos no coinciden con los plazos de los demás, ni siquiera con los de mis colegas. Estoy hablando de mí ahora. Los demás disponen de 4 años, que es lo que dura una legislatura, pero yo no tengo 4 años, yo solo tengo 2. Y las legislaturas acaban al mismo tiempo. Además que tengo que trabajar, tengo que exigir a los míos a circular a muchísima velocidad. Pero con prudencia. Por exigencias de la vida que hemos escogido. Cambio del modelo productivo. Adaptación del modelo productivo, superación de los nuevos retos. Claro, yo no quiero renunciar a enseñar una empresa a algún visitante, a un posible inversor, y decir, mire usted, esta empresa es estratégica para España. Hay que cambiarla, hay que adaptarla. Y es estratégica porque si esta empresa no existiera, los hemofílicos iban a tener serios problemas de salud. ¿Sí? Es estratégica porque si esta empresa no existiera, no podrían fabricarse baterías de litio. Sí, he dicho de litio. ¿Sí? Es estratégica porque si esta empresa no existiera, los coches no podrían llevar cristales. Y es mucho más estratégica porque además de las líneas de producción que se han adaptado y que tenían hace muchos años, tiene un departamento, que es un departamento de I+D. De eso estamos hablando. Esta otra es, hablaba de un buen vecino, por cierto, aquí representado. Habla de Solvay. Me gustaría hablar de todos, que es mi obligación, pero como no todos están aquí presentes, quiero
blandir lanzas por algunos, por lo menos. Esta empresa hay que adaptarla, pero no cambiarla, porque es estratégica para España, porque está en el oriente, está en Castellurdiales. Y si no opera con flúor y hace derivados del flúor, en ningún lugar de España habrá baterías de litio. Salgo al paso de esa pregunta que a veces hemos tenido que responder. ¿Hemos perdido la batalla de las baterías de litio? No, la estamos librando. Esas baterías de litio las tendremos y se construirán si mantenemos el carácter estratégico de esta empresa y si mantenemos el carácter estratégico de esta otra. Eso está pasando. Yo le digo ayer mismo, ¿cuántas piezas tiene un coche? Claro, porque la gente normal, cuando ve circular un coche, dice un Volkswagen, dice un Renault o un Lamborghini. Y yo, por deformación profesional, digo, hombre, eso que tú llamas Volkswagen no circularía si no existieran las fábricas de automoción de Cantabria. Sí. ¿Cuántos componentes tiene un coche? Pues os animo a sumergiros en Wikipedia porque la respuesta es absolutamente asombrosa. ¿Cuántos? Miles, 50.000, 60.000, 70.000. ¿Cuántos se fabrican en Cantabria? Muchísimos, muchísimos de esos. ¿Hay que cambiar ese modelo productivo? No, ese no, hay que adaptarlo. Que esa es nuestra obligación, con todos esos conceptos que hemos venido barajando aquí. Y el caso de éxito que nos comentaba el representante de Cámara Cantabria es que no es el único en Cantabria. Es que hay muchísimos. Es que jamás hemos trabajado tan juntos, jamás hemos trabajado... No me refiero a mis meses, a los meses en los que yo llevo en el gobierno. Jamás hemos trabajado teniendo tantos clúster, tantos CISE, tantos hub, tantas mesas, tantos consejos. Tú y yo coincidimos en muchos lugares. Jamás hemos trabajado tan juntos. O sea que cualquier adaptación del modelo productivo que haya que hacer, hágase de esa manera y en esos foros, pero hay que cambiar aquello que no funciona bien. Lo que funciona bien, lo haya hecho quien lo haya hecho, los tirios, los troyanos o los aqueos, me da lo mismo. Eso hay que mantenerlo, no es tabla rasa. ¿Querías añadir alguna cosa, Carmen? No, yo un poco, si me permitís, el tema del rejuvenecimiento de la plantilla, que yo creo que es un tema muy importante, ¿no? A ver, el rejuvenecimiento de la plantilla, que lógicamente es necesario, sobre todo, no solamente porque los nuevos puedan aportar una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Una savia nueva, sino porque la evolución tiene que ser así, pero las empresas se encuentran o nos encontramos con un problema. O sea, tiene que haber un solape. Lo ideal es que ese rejuvenecimiento de la plantilla se realice con un solape, porque como dijimos al principio, el que salgas de la universidad o de una formación profesional no quiere decir que te lo sepas todo. Bueno, ni los que estamos aquí no lo sabemos todos, ni mucho menos, a pesar de la edad. Siempre hay que seguir estudiando y aprendiendo, pero en ese caso mucho menos. Entonces, lo ideal es que haya un solape, que haya una persona nueva, que se incorpora, que esté con la persona que lleva más años en la empresa y que de una forma natural después uno se quede y otro se vaya. Pero es que ahora con la legislación laboral que tenemos, una empresa no puede pagar 2 sueldos por el mismo puesto, porque estamos hablando de competitividad, estamos hablando de que estamos en un mundo global. Decimos, el competitivo es el que exporta de Cantabria. No, la competitividad también es la que nosotros tenemos de todas las importaciones que nos llegan y en muchos casos de países que no son europeos y que no tienen la misma normativa medioambiental ni la misma normativa laboral que tenemos nosotros, y que eso hace que sus costes de producción sean muchísimo más bajos y por lo tanto por los precios que entran en nuestros mercados son mucho más bajos que los que tenemos nosotros, y no porque las empresas en España ganen más, sino porque los márgenes son mucho menores por los costes. Entonces, dicho eso, no nos podemos permitir pagar 2 salarios por el mismo puesto. Habría que reflexionar. O sea, tendríamos que tener unos contratos de formación que permitan que esa persona pueda ir cobrando, pero evidentemente no por lo mismo que el que está en el puesto ya titular, por así decir. Entonces, yo creo que eso hace años, yo en la empresa en la que trabajo, era así. Tú entrabas
comprabas nuevo y estabas al lado de una persona durante 4 o 5 años y cuando esa persona se jubilaba, bueno, pues tú ya prácticamente te sabías todo lo que esa persona había aprendido en la empresa. Ahora no, se va uno y al día siguiente ponemos a otro, prácticamente, salvo puestos muy críticos, pues porque no se puede hacer el solape, porque no puedes estar 4 años pagando 2 sueldos. Entonces tienes toda la razón, pero claro, una vez más es un problema de organización, no de la empresa, sino de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Gracias, Carmen. Es una de nuestras debilidades más acusadas, el envejecimiento de la población que afecta al mundo empresarial y a todos los órdenes de la vida, está clarísimo. Gracias. Empezamos a manejar un recurso muy escaso, que es el tiempo. Entonces, vamos a hacer la última intervención, en este caso con Carlos, y ya pasamos un poco a las conclusiones, ¿vale? Gracias. Bueno, en realidad voy a enlazar un poco con lo que acaba de decir el consejero. La perspectiva un poco, cuando nos plantearon la posibilidad de hacer estos foros, uno de los debates que se suscitaron precisamente fue el hecho de que foros hay muchos, los hemos hecho muchos, porque la teoría la sabemos todos. Yo creo que lo importante de estos foros, no solo el de hoy, sino los próximos que haremos, es verlo desde una perspectiva también no solo de lo que se debería de hacer, sino de lo que se está haciendo. En ese sentido, yo creo que por encima de todo hemos estado hablando de las oportunidades que supone Cantabria cara a la atracción de empresas. Pero igual hemos pasado muy por encima precisamente de lo que son la parte de las debilidades. Cualquier empresa hace un análisis DAFO y cualquier empresa que se quiera implantar en Cantabria lo primero que va a ver no solo van a ser las oportunidades, sino que va a mirar con lupa cuáles son nuestras debilidades. Dos de las fundamentales es una, la que acaba de comentar el consejero. En este sentido tenemos un problema futuro en cuanto a la demografía, tenemos una población muy envejecida y luego en segundo lugar lo que destacan por encima de todo y lo que les hace replantearse la posibilidad de instaurarse en Cantabria es precisamente nuestro menor tamaño. Creo que fue Fernando Garzo el que comentó precisamente que estamos ahora mismo en un paradigma en el sentido que tenemos que competir en realidad contra otras comunidades. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que también las propias debilidades tenemos que gestionarlas o afrontarlas desde una perspectiva de darlas la vuelta y convertirlas en oportunidades. Comentaba Enrique Conde el problema de la administración, pues a la hora de implantarse en las empresas, pero yo creo que se nos plantea también una oportunidad. Es decir, el hecho de que Cantabria sea pequeña nos permite que podamos tener una administración más cercana, más flexible, que suponga una atracción y sea facilitadora no solo para los que están implantados, sino para los que se podrían implantar. Y luego la perspectiva del reto demográfico que afrontamos, precisamente por el envejecimiento de la población, es que sí que es cierto que es una debilidad con respecto a la atracción de talento, la retención de ese talento, el problema de las plantillas, pero sí que es cierto que también se nos plantea, que esa es un poco mi pregunta, que también se puede ver desde una perspectiva de oportunidad, ¿no? En otros países europeos, zonas que se encuentran con los problemas que nosotros tenemos de envejecimiento poblacional, lo ha convertido en un desarrollo de la economía de tercera edad. Es decir, no solo para las personas dependientes, sino como podemos convertir a Cantabria en una comunidad autónoma como destino precisamente para personas que se quieran retirar de la tercera edad, no solo dependientes, sino precisamente como una zona como una zona en la que acaba sus últimos años de vida, enlazando un poco con la calidad de vida que existe en nuestra comunidad. Entonces, la pregunta es esa, si realmente sería también interesante hacer un plan estratégico para convertir esas debilidades de las que estamos hablando en futuras oportunidades también. Sí, eso es... La tenemos, si os parece, un poco para hacer, que es que me había olvidado, en este caso, disculpar a Daniel Pérez y a Raúl Santos, muy breve, y ya contestamos entre todos, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, los buenos días a todos y agradeceros el evento y las intervenciones a todos los que habéis participado, porque son muy interesantes. A mí me gustaría comentar, voy a intentar ser breve, pero sí creo que las personas que nos están viendo desde casa, etcétera, etcétera, son de diferentes niveles, perfiles, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, decir que este problema del que estamos hablando hoy no es nuevo. Es decir, nadie puede decir, es un problema nuevo y es un problema de Cantabria, por lo cual sería falso. Es un problema antiguo, ya desde el año 2000 siempre se viene hablando, hay que captar empresas, y no es un problema de Cantabria. Nadie puede decir, es que es la culpa de Cantabria. No, no, es un problema que tienen todas las comunidades autónomas españolas, todas las regiones europeas, y por eso decíamos que todas las regiones compiten por captar nuevas empresas. Dicho esto, para evitar malas interpretaciones, también decir que el tema de cómo atraer o qué buscan las empresas cuando quieren instalarse en un sitio es algo que está muy estudiado. Es decir, se ha comentado básicamente seguridad jurídica, seguridad ciudadana, calidad de vida,
mano de obra, I+D+I, otros centros. En este sentido, yo comparto la visión del consejero, soy optimista. ¿Por qué? Porque todo eso lo tenemos. Estamos aquí representados todos, todo eso lo tenemos. También tenemos, lo ha habido otras épocas, pero quizás ahora más que nunca, también lo comentaba Enrique, el propio consejero y los demás ponentes, la integración, las sinergias, las ganas de trabajar todos juntos. Claro, eso es fundamental. Entonces yo creo que eso también lo tenemos que aprovechar. Y ya, bueno, casi no tanto formular una pregunta por el poco tiempo que hay, pero sí que tenemos una cosa muy buena que es una universidad. No puedo dejar de decirlo. Es una universidad que está entre las mejores, no de España, sino del mundo. Es que hay gente que no lo entiende muy bien. Dice, esta universidad... No, es que es una de las mejores del mundo. Es que es de las pocas de España que ha logrado entrar en un consorcio europeo. Entrar en un consorcio europeo no es porque seas una mala universidad y que te intenten ayudar. Es porque estás entre las mejores y te quieren potenciar todavía más. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que mirar al futuro. Fijaros, ¿qué sí sabemos en la universidad? Que el problema del envejecimiento de la población es un problema que se va a ir minorando. Lo que sí sabemos en la universidad, que muy poca gente sabe, es que se está produciendo un fenómeno nuevo, que es la recolocación de empresas que habían salido y vuelven a sus territorios de origen. Esto muy poca gente lo sabe. Ya lleva pasando 2 años en Estados Unidos, lleva pasando 2 años en Alemania. Es posible que llegue a pasar en España. Ha pasado. Orbea, por ejemplo, y otras empresas se están recolocando otra vez. ¿Por qué? Costes de mano de obra en los países que antes solo competían en mano de obra se están incrementando. Pero un factor muy importante, que aquí somos muy buenos, en tecnología, que está haciendo que muchas empresas estadounidenses que habían salido a Asia vuelvan a Estados Unidos. La robótica. La robótica, la mano de obra más básica, que pasa de contratarse a un chino a que lo haga una máquina. Que la máquina puede fallar, pero aquí tenemos conocimiento suficiente para programarlas bien y que funcionen. Es decir, que soy optimista, pero no porque soy un loco, sino porque tengo datos objetivos en la línea de lo que decía el consejero para serlo. Y estas cosas que estamos viendo que ya pasan en algunos otros países, siempre hay un retardo de los más avanzados a los que estamos un poco menos avanzados. Llegarán a pasar aquí. ¿Qué hay que hacer ahora? Construir el escenario entre todos sinérgicamente para que ese escenario se dé lo antes posible. Muchas gracias. Vale. Raúl, muy breve, y discúlpame en este caso por ser tan, pero tenemos que manejar, estamos un poco ya fuera de tiempo. Voy a hacer algo muy difícil en mí, que es hacer un resumen, ¿vale? Te lo agradezco. Pero bueno, me voy a unir al club como de los optimistas, ¿no? De lo que estamos aquí. Viendo lo que estamos hablando, por primera vez estamos escuchando la palabra entre todos, ¿no? Tenemos muy claro de que todos tenemos que trabajar juntos en este campo, porque todos estamos en el barco, ¿no? Y además yo creo que, aunque suene un poco raro, pero la realidad, la pandemia nos ha puesto en un momento interesante, sobre todo para Cantabria, ¿vale? Nos ha puesto, hemos descubierto en estos tiempos que estuvimos como confinados, que había otros modelos de desarrollo que podríamos ser. Cantabria podría estar en valor, es decir, nuestro capital natural, nuestro lugar para poder ser un lugar de envejecimiento, etcétera, etcétera, en el que podríamos generar, descubrir una nueva parte económica, una nueva economía que para una región tan pequeñita como la nuestra, en la que la gran industria pues se está quedando ahí porque no tenemos más capacidad de generar gran industria, pero podríamos generar otro tipo de industria, más social, más innovadora, más eficiente, más economía del conocimiento, ¿no? Aprovechando también la universidad y otra vez la palabra juntos, ¿no? Yo no es la primera reunión en la que estamos, muchos de los que estamos aquí reunidos, hablando de esto, ¿no? Nosotros incluso estamos como potenciando un proyecto que habla de territorio inteligente, ¿no? Y sobre todo llevado a lo rural, ¿no? Porque consideramos que Cantabria es pequeñita pero ambiciosa. Y somos pocos, pero yo creo que tenemos una capacidad de cambio, de transformación, incluso de flexibilidad que otras regiones no tienen, ¿no? Y en el que yo creo que Cantabria puede ser espejo. Esta es como mi reflexión y mi petición es que sigamos trabajando juntos. Es importantísimo. A la hora de transmitir, porque hay un tema de comunicación, ¿no? De transmitir esa marca que queremos hacer como de Cantabria, nos deben ver desde fuera y decir, mira, estos tienen claro la hoja de ruta, tienen claro el objetivo, ¿no? Para ser una comunidad receptora y no emisora. El talento se queda
donde está a gusto. Cuando estudiabas tú, el consejero ha sido profesor, ¿dónde dabas clase más a gusto? Donde estabas más a gusto, ¿no? Donde realmente tenías todas las herramientas para poder dar clase y los alumnos estaban tranquilos, ¿no? y atendidos, ¿no? Hagamos de Cantabria ese lugar de acogimiento y de nuevo campo de juego, de ecosistema innovador, donde todos podamos jugar, no en formato single, sino juntos. Muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que habéis hablado de muchas cosas durante esta jornada. Hemos hablado, como tú mencionabas bien, y antes decía Daniel, ese ecosistema innovador, esa búsqueda del talento, esa generación, en este caso, de confianza, estabilidad, un mejor marco de financiación y, sobre todo, me gusta esa visión con la cual estamos acabando positiva, que nos lo tenemos que creer y, sobre todo, lo más importante, yo creo que hemos avanzado mucho hoy en el cómo, ¿no? Nos queda esa caja de herramientas, o esta palabra tan de moda ahora de multinivel, ¿no? A qué niveles o cómo afrontarlo. Y yo, de verdad, y creo que además también todas las personas que nos siguen hemos aprendido mucho. Agradecer en este caso vuestra asistencia, a las personas que nos siguen, agradecer a los colaboradores, a la Consejería de Industria, Sodercan, Cámara de Torlavega, el Ayuntamiento, el Banco Santander, Territorio Rural Inteligente, y en ese sentido, cogiendo un poco el guante del consejero, voy a acabar en este caso despidiendo, agradeciendo a los ponentes, en vez de con una palabra mágica, con una frase mágica, ¿no? En este caso abusando un poco del tiempo. Y bueno, pues en este sentido, en primer lugar, Óscar Sánchez, una gracias y una frase mágica con la que te quedas. Bueno, yo creo que todos tenemos clara la hoja de ruta. Tenemos que estar unidos. Unidos tenemos mucha más capilaridad para detectar el talento que tenemos en Cantabria y potenciarlo con todas las herramientas digitales que tenemos. Si no, al final, como decía Enrique, se nos va a pasar un poco. Entonces, hay un proceso primero optimizador y luego de transformacional. Entonces, yo creo que esas son las palancas que entre todos debemos construir conjuntamente. Muchísimas gracias, Óscar. Buenos días. Carmen. Pues yo diría que solo juntos podremos conseguir un buen futuro para Cantabria. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días. Marta. Yo diría que con talento y con conocimiento aplicando la innovación tenemos que poder transformar nuestra Cantabria en eso que queramos que sea en el futuro, en el medio y en el largo plazo. Muchísimas gracias, Marta. Consejero. ¿Puedo citar al clásico? Yo de frases breves realmente no soy, pero voy a intentar hablar muy cerca del punto y final. Toda la vida que nos queda nos hace iguales, porque a todos nos queda por delante. Si la vivimos juntos es más vida. Muchísimas gracias, consejero. Buenos días. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia, el seguimiento, en este caso, a la reunión, y esperamos también verles en la futura, en este caso, edición del nuevo foro, ya después de vacaciones en septiembre. Buenos días. Algo que algunos tienen, algunos. Exacto, algunos. De la universidad, entonces. Dicen, se come.